Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita. ¿Quiere Trump destruir a la OTAN? ¿Se aprovecharán los rivales de Estados Unidos si eso sucede? Pues no te vayas porque te voy a explicar todo eso aquí en Vistazo al Mundo Digital. Recientemente se está hablando mucho de la OTAN y de las crisis que hay entre Estados Unidos y la OTAN, pero ¿qué es eso de la OTAN? Pues son unas siglas, en español, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En inglés, que es la más que se utiliza, North Atlantic Treaty Organization. Y se está hablando mucho últimamente de eso, porque ustedes saben que Trump ha dicho repetidamente que quiere apoderarse, anexar a Groenlandia. Tú ves ahí en ese mapa cómo Groenlandia está en el círculo ártico y está relativamente cerca de Europa y a una distancia por donde tendrían que pasar misiles si vinieran de Rusia hacia Estados Unidos, pues pasarían por ahí cerca, por encima del cielo de Groenlandia, y Groenlandia también tiene minerales, son bien difíciles de extraer ahora, pero eventualmente podría facilitarse eso. Además de que hay unas rutas marítimas por el océano Ártico que ahora son intransitables, pero si lamentablemente el calentamiento global continúa, se van a seguir derritiendo esos hielos del océano Ártico y podría entonces pasarse desde Asia hasta Europa por esa ruta, que es mucho más corta que las que se utilizan ahora mismo, que van por el Pacífico, por el canal de Suez, o por abajo, por el sur, por África, sobre todo de China a Europa, que es donde hay un comercio extraordinario. Y eso creó una crisis porque Groenlandia le pertenece a Dinamarca. Y Dinamarca dijo, pero nosotros no queremos ceder a Groenlandia. La misma gente de Groenlandia ha dicho, nosotros no queremos pertenecer a Estados Unidos. Y Trump llegó inclusive a decir, o la anexamos por las buenas o la anexamos por las malas. Así que todo el mundo pensó, pues eso quiere decir que va a estar dispuesto a invadir a Groenlandia. Cosa que podría hacer fácilmente porque el ejército estadounidense no tendría gran oposición allí. Después Trump se retractó y dijo, no, la quiero que me la den, pero no voy a invadir. Bueno, eso es lo último que ha dicho. Eso no quiere decir que después cambie otra vez su retórica, porque ustedes saben que Trump pues, tiende a cambiar mucho por conveniencia. Pero por supuesto eso desató una crisis en la OTAN, porque Dinamarca es parte de la OTAN y prácticamente casi toda Europa es parte también de la OTAN. Y rápidamente dijeron, pero es que esta organización está diseñada para protegerse de la Unión Soviética. Y ahorita te voy a decir un poquito más de la historia, ahora de Rusia. Pero no está diseñada para que nos ataquemos entre nosotros mismos. Y eso sería un país de la OTAN atacando a otro, ¿verdad? Estados Unidos atacando a Dinamarca. Y enseguida los países europeos, muchos de sus jefes de Estado, levantaron la voz y dijeron, eso no es aceptable, no puede hacer. Es más, no solamente eso, sino que hubo unas maniobras militares que incluyeron a Alemania, a Francia, a la propia Dinamarca, a Suecia, a Noruega, que fueron a Groenlandia. No dijeron que iban allí para poner una fuerza militar en caso de que Estados Unidos invadiera. De hecho, eran relativamente pocos soldados. No es que tenían la capacidad de hacerlo. Dijeron que iban para hacer unas maniobras militares, para asegurarse de que Groenlandia esté protegida por la OTAN. Inclusive dijeron, eso es lo que Donald Trump quiere, ¿verdad? Esa es su preocupación, que Groenlandia pueda ser
pueda caer en el círculo de influencia de Rusia o de China. Así que nosotros estamos haciendo precisamente lo que Trump quiere, pero todo el mundo sabe que lo que estaban haciendo era una demostración de fuerza, de unidad europea, llevándole un mensaje a Trump de que nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados si tú te atreves a invadir a Groenlandia. Y eso pues representó obviamente una crisis inédita, porque eso nunca había sucedido. O sea, países de la OTAN han tenido crisis y problemas con otros países, pero nunca dentro de la misma organización. Y por eso es que mucha gente está pensando y analizando, concluyendo, la OTAN tiene los días contados, porque si Estados Unidos se enemista con Europa, pues se acabó la OTAN, porque la OTAN depende de Estados Unidos. Y más allá de eso, hubo un discurso que dio Donald Trump en la conferencia de Davos, que es la conferencia que se hace todos los años para el Foro Económico Mundial, que básicamente es para discutir acuerdos de cómo van a ponerse, cómo van a coordinar esfuerzos para mejorar las economías de los países que van allí, que son básicamente los países industrializados, pues más o menos decidiendo qué van a hacer con la economía mundial. Y históricamente esas reuniones eran unas reuniones cordiales. Los jefes de Estado daban sus discursos, como ves ahí Donald Trump dando el discurso de él, y casi todos pues iban alineados en la misma dirección. Había siempre algunas diferencias, pero eran mínimas. Todos hablaban del libre comercio, del capitalismo, de la democracia, pero esta vez cambió todo, porque tú sabes que Donald Trump ha dado un giro dramático hacia el proteccionismo, hacia aumentar los aranceles y ponerle barreras al comercio. Pero no solo eso, o sea que el tono de esta reunión fue bien diferente, fue bien pesimista, se notaba. Pero no solo eso, sino que Donald Trump estuvo hablando allí más de una hora, y entre las cosas que dijo fue que la OTAN no existía sin Estados Unidos, que Europa no se podía defender sin Estados Unidos. Fue bastante ofensivo para los jefes de Estado de Europa. Inclusive dijo que la única vez que la OTAN se había activado, que fue en la guerra de Afganistán, se activó cuando los ataques a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, que el presidente en aquel momento, George Bush, pues declaró que Al Qaeda, radicado en Afganistán, había cometido un acto de guerra contra Estados Unidos, que lo había atacado. Y por lo tanto Estados Unidos iba a contraatacar en Afganistán, y ahí se activó lo que se llama el artículo 5, del que un poquito más adelante te voy a hablar, te lo voy a presentar para que lo veas, que quiere decir que cuando uno de los miembros de la organización es atacado por un país de afuera de la organización, todos los miembros de la organización entonces vienen obligados a ayudarlo, ¿verdad? Es decir, a enviar tropas. Y eso hicieron. Estados Unidos pues fue el que envió la mayor cantidad de tropas a Afganistán. Tú te debes acordar de la guerra de Afganistán, que fue larguísima, pero ahí también fueron tropas de Reino Unido, de Dinamarca, de Holanda, de España, de Francia, de casi todos los países europeos, hasta de Turquía, aunque los turcos se quedaron atrás, porque como son musulmanes, pues no querían pelear contra otros musulmanes, pero estaban haciendo labores como de médicos, de infraestructura. Pero el caso es que Trump dijo, los países de la OTAN fueron allí, se quedaron atrás viéndonos a nosotros mientras nosotros estábamos en el frente. Y eso pues tuvo una reacción, se ofendieron los países europeos, porque eso no es verdad. Allí murieron en el frente de batalla soldados de Reino Unido, de Dinamarca, de España. Ellos estuvieron ahí al lado de los soldados de Estados Unidos. Eran menos, pero estuvieron allí y también sufrieron bajas. Y eso pues tuvo una reacción de los primeros ministros europeos, como que esto no es cierto, está mintiendo aquí, y nosotros tenemos que empezar a ver esta organización desde otra perspectiva. Mira, te voy a hablar un poquito de cómo es que la organización se fundó. Se fundó en el 1949. Se fundó en ese año
Y estás viendo ahora un mapa de cómo fue creciendo la organización, cómo fue aumentando la cantidad de miembros. Esto es un mapa interactivo que van aumentando en color azul los países que fueron entrando poco a poco. En el 49 se fundó. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45 y un poquito después comenzó la llamada Guerra Fría, la Unión Soviética por su lado, Estados Unidos por el otro. Y después de la Segunda Guerra Mundial, una parte considerable de Europa, prácticamente toda Europa oriental, pasó bajo la influencia de la Unión Soviética y todos esos países tuvieron revoluciones, algunos entre comillas, algunos fueron realmente golpes de Estado, que establecieron sistemas políticos comunistas en Europa del Este, incluida Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la misma Alemania, la mitad, no era exactamente la mitad, pero la parte oriental de Alemania era más bien como una tercera, cuarta parte del país, porque esa la habían ocupado tropas soviéticas. Y entonces la otra parte de Europa, que conocemos como Europa Occidental, que incluye pues Alemania Occidental, Francia, Holanda, todo eso hasta allá, hasta Reino Unido, Escandinavia también, pues tuvieron una preocupación de que ese patrón continuara por el resto de Europa y ellos, devastados de la Segunda Guerra Mundial, no tenían la más mínima oportunidad de contrarrestar algún ataque de la Unión Soviética. Eso no quiere decir que realmente la Unión Soviética habría estado dispuesto a hacerlo o que lo quería hacer, pero esa era la preocupación de los países europeos y por supuesto de Estados Unidos. Así que formaron esta alianza militar que se llama la OTAN, al principio eran poquitos, déjame ver si puedo, bueno, al principio eran poquitos países, incluía básicamente a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ni siquiera estaba Alemania al principio. Fueron poquito a poco aumentando la cantidad de países que entraron como miembros de la organización. Entonces, ¿qué sucedió? Eso no se quedó ahí, sino que por su lado, la Unión Soviética dijo, pues nosotros vamos a hacer nuestra alianza también. Y construyeron lo que se llamó el Pacto de Varsovia, que se firmó en Polonia, la capital de Polonia, y todos esos países de Europa del Este, que estaban bajo la influencia soviética, pues firmaron un pacto similar. Lo que cualquier país que nos ataca a todos y todos tienen que involucrarse. Y también ahí, pues obviamente, el poderío soviético era abrumador por encima del resto de los países. Eso fue limitado en la OTAN. La membresía de la OTAN se limitó a Europa Occidental. Fue aumentando, inclusive Turquía entró y tú dirás, pero Turquía, sí, pero es que Turquía tiene una parte en Europa. Aunque el requisito no es ser europeo, porque está Estados Unidos y está Canadá, es estar en el norte del Atlántico. Entró España después que se democratizó, entró Grecia, fueron entrando diferentes países de Europa. Pero acuérdate que en el 1990-91 la Unión Soviética se desplomó, su sistema político se desplomó. Y cuando sucedió eso, también se desplomó el sistema comunista de toda Europa Oriental, de Alemania, de Polonia, todos esos países. Y rapidito esos países empezaron a mirar hacia Occidente, hacia la Unión Europea y hacia la OTAN. Así que poco a poco casi todos esos países se unieron a la OTAN, inclusive los países bálticos, que eran parte misma de la Unión Soviética, no es que fueran parte de la influencia, pertenecían a la Unión Soviética. Tienen frontera con Rusia ahora, esos países también se aliaron. Y eso pues cambió la dinámica, porque la organización pues creció muchísimo, pero también creció justo en la frontera de Rusia, de lo que ya era Rusia. Y eso empezó a crear tensiones con Rusia que eventualmente pues vemos en la invasión de Ucrania. Esa es una de las justificaciones de Putin, de que la OTAN ha llegado tan cerca de sus puertas y le han colocado tantos armamentos y misiles cerquita de su frontera que no pueden darse el lujo de que Ucrania también pertenezca a la OTAN, porque eso fue como la gota que colmó el vaso. Pero no te vayas, porque
en el próximo segmento te voy a explicar cómo es que se han dado los eventos más recientes y qué es lo que podemos esperar de aquí al futuro. Bueno, voy a continuar hablándote de la OTAN y quiero hablar sobre el tema nuclear porque eso es algo que a la gente siempre le interesa, con toda la razón, porque imagínate, esa sería la guerra que acabaría con el mundo. Y te estoy mostrando un mapa de los países del mundo que tienen bombas nucleares. Hay otros donde hay bombas, pero no son de ellos, como en Alemania, Italia, Turquía, pero ellos no producen ellos mismos. Si ves de los países que pertenecen a la OTAN, ahí está Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que tienen bombas nucleares. Por supuesto, Rusia tiene, China, India, Pakistán, esos también. Así que toda esta discusión se complica porque estamos hablando de una alianza militar en la que por lo menos 3 de sus miembros tienen bombas nucleares y hay una gran posibilidad, sobre todo si continúa esta crisis entre Estados Unidos y la OTAN, hay una gran posibilidad de que Alemania y Polonia también las desarrollen. Definitivamente Alemania tiene la capacidad económica para hacerlo y la tecnología si quieren hacerlo inmediatamente. Pero no solamente es Groenlandia uno de los temas que ha creado conflicto entre Estados Unidos y la OTAN. Eso empezó antes. De hecho, eso empezó desde el primer término de Donald Trump. Cuando Donald Trump le dijo a los países europeos, ustedes no están contribuyendo suficiente, ustedes no están poniendo dinero, todo lo estamos costeando nosotros, Estados Unidos. Así que ustedes se están aprovechando, están cogiendo, como decimos en Puerto Rico, están cogiendo pon con nosotros pagamos toda la defensa y ustedes se pueden gastar su dinero en otras cosas y no tienen que dedicarle presupuesto a armas. Pues no, de ahora en adelante ustedes tienen que aumentar sus gastos militares. Y te voy a poner aquí una gráfica de los gastos militares actuales del 2025 por cada país. Cuando se fundó la OTAN, uno de los requisitos era que todos los países tenían que gastar 2% de su Producto Interno Bruto anual en gastos militares. Eso parece poquito, pero 2% de un Producto Interno Bruto es una cantidad enorme de billones de dólares. Trump les dijo, 2% no es suficiente, tienen que gastar 5% de su Producto Interno Bruto. Eso es una cantidad astronómica. De hecho, el propio Estados Unidos no gasta 5% y el presupuesto más reciente que se está proponiendo es de más de $1 trillón en gastos de defensa y eso todavía no llega al 5%. Ahora mismo puedes ver en esa gráfica que el país que más se acerca es Polonia, que va por encima de 4%, y el que menos gasta en por ciento de PIB es España. Y de hecho España está teniendo problemas dentro de la OTAN por eso, porque están diciéndole que usted no está cumpliendo con sus compromisos, pero en España pues hay unos problemas políticos que realmente no hay apoyo para eso, porque si tú aumentas el gasto del presupuesto en una cosa, se lo tienes que quitar a otra.
¿Y a qué se lo vas a quitar? Pues a los programas sociales y cosas que a la gente le benefician. Entonces eso es un problema serio político. Pero eso, ahí comenzó la riña entre Estados Unidos, o la tensión entre Estados Unidos y la OTAN. Y Trump mencionó en su discurso de Davos que él no estaba seguro de que los países de Europa vendrían a la defensa de Estados Unidos en caso de que Estados Unidos fuera atacado. A pesar de que lo hicieron en Afganistán, pero él obvió totalmente eso. ¿Y a qué se refiere él? Mira, yo te había comentado del artículo 5, te lo voy a proyectar ahí. El artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese artículo se menciona muchísimo. Y lo que dice, la parte más importante dice, un ataque armado contra una o más de ellas, ¿verdad?, de los miembros, en Europa o América del Norte, se considerará un ataque contra todas ellas. Si tal ataque armado ocurre, cada una de ellas ayudará a la parte o partes así atacadas. Más claro el agua. Si alguno de los países de la OTAN es atacado por un país de afuera, todos los países están inmediatamente en guerra con ese país. Obviamente eso es bien disuasorio, porque ¿quién se va a atrever a atacar, aunque sea el país más pequeño de la OTAN? Sabe que se está metiendo con todos, que ahora son 32. Y eso es un disuasivo bien fuerte. Esa era la idea. Estaba enfocado hacia la Unión Soviética, hacia Rusia, diciéndole, si tú te atreves a meterte con alguno de nosotros, te metes con todos. Y esto es una organización militar la más poderosa del mundo, una alianza militar. Pero eso, el problema con las alianzas militares es que en la Primera Guerra Mundial lo vimos, es que si son tan rígidas, cualquier accidente, cualquier cosa que parezca mínima puede de momento tornar un incidente en una guerra mundial. Pero hay algo que quizás tú no sabes. Puerto Rico no está cubierto por ese artículo. Tú dirás, pero es que Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos. Ahí dice Estados Unidos, no, ahí dice América del Norte. Y te voy a explicar por qué. Te voy a mostrar ahora otro artículo de la Carta de la OTAN, que es el artículo 6. Ese artículo dice que el artículo 5 solamente le aplica a una parte del mundo, le aplica al Atlántico Norte por encima del Trópico de Cáncer. Mira lo que dice ahí. En el territorio de cualquiera de las partes en Europa o América del Norte, en los departamentos argelinos de Francia, eso es en África, ¿verdad? Porque cuando se aprobó esto, todavía Argelia le pertenecía a Francia. En el territorio de Turquía, porque gran parte no está en Europa, o en las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes. Puerto Rico está bajo la jurisdicción. En la zona del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Mira el mapa del Trópico de Cáncer. Yo creo que ahí puedes apreciar que Puerto Rico está al sur del Trópico de Cáncer, no al norte. Que si alguna rival de Estados Unidos ataca a Puerto Rico, ¿Estados Unidos va a salir a defendernos? Por supuesto, pero no la OTAN, porque está bien clarito. Tampoco hay otros territorios de Francia, Inglaterra, ellos tienen muchísimos territorios por el mundo entero. Si están debajo del Trópico de Cáncer, no forman parte de la OTAN, sería el país mismo el que tendría que salir a defenderlo. Y es cierto que Europa no podría defenderse de Rusia, y no es que Rusia esté loco por atacar a Europa, pero es parte de las alianzas de defensa. Es cierto que Europa no tendría la capacidad para defenderse de Rusia. Bueno, pues preguntémosle al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dijo en una reunión de la OTAN que Europa no tiene la capacidad militar, que hay que ser realistas, que ahora mismo Europa no tiene la capacidad militar para defenderse de Rusia, que tendría que venir Estados Unidos a ayudarlo. Y eso le trajo problemas porque, ¿verdad? Muchos líderes, jefes de Estado europeos orgullosos dijeron, pero ¿qué te crees? Nosotros somos Europa, nosotros nos podemos defender de lo que sea. Y él dijo,
pues la realidad es que si miramos el armamento, la capacidad bélica, no nos podemos defender de Rusia si es que ocurriera un ataque. Y de nuevo, no es que Rusia esté ahí desesperado por una guerra contra Europa, porque eso sería devastador como quiera. Pero eso sí ha provocado una reacción de parte de algunos países y particularmente de parte de Alemania. Alemania se está rearmando y está aumentando aceleradamente sus gastos militares. Bueno, Trump le dijo que tenía que subir al 5%. ¿Tú te acuerdas la última vez que Alemania hizo eso? Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, Primera Guerra Mundial. Eso es jugar con fuego. Alemania, porque Alemania no solo tiene ese historial, Alemania es uno de los países más ricos del mundo. Alemania tiene la capacidad industrial para crear una industria de defensa, unos armamentos bien poderosos y en grandes cantidades. Tiene la capacidad, tiene el conocimiento técnico y la realidad es que es peligroso porque ahora son amigos. Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia, todos se ven amigos. Polonia, sí, están dentro de la misma organización. Pero el mundo cambia mucho y cambia rápidamente. Y hoy son amigos, pero mañana puede que no lo sean. Y Polonia está diciendo, si Alemania se arma, yo me acuerdo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia y después la Unión Soviética la invadió. Polonia salió ahí trasquilado. Y ellos dicen, si Alemania se arma, para mí es una amenaza de mi supervivencia, así que yo voy a hacer lo mismo también. Por eso es que viste que Polonia está gastando casi 5% de su presupuesto, porque ellos inmediatamente dijeron, nosotros tenemos a Rusia por un lado, tenemos a Alemania por el otro, nosotros ya sabemos lo que son capaces de hacer, ahora no, pero quizá en el futuro sí. Entonces eso está creando una guerra armamentista en Europa, entre países que tienen un historial bélico extraordinario. Ahorita te voy a mostrar un mapa para que tú veas la cantidad de guerras que ha habido en Europa. Europa es bien belicoso. Pero eso no solamente está provocando una carrera armamentista en Europa, en Asia también. Voy a moverme brevemente hacia Asia. Japón también está desarrollando nuevamente una industria armamentista grande, ya no solo para defenderse, para su supervivencia, sino con capacidad de ataque. Y otra vez te hago la pregunta, ¿te acuerdas qué pasó la última vez que Japón hizo eso? Pues lo mismo que con Alemania, en la Segunda Guerra Mundial invadió casi toda Asia, una parte considerable de Asia. También tiene un historial bélico muy grande. Y de nuevo, ahora son amigos, ahora son aliados de Corea del Sur, de Filipinas, pero de Australia. Pero el mundo puede cambiar. Y un Japón rearmado, bien fuerte, con ese historial, al lado de otra Alemania que está en las mismas, eso es una combinación que puede ser bien peligrosa, sobre todo cuando hay esa crisis entre Estados Unidos y Europa relativo a la OTAN. Pero, ¿por qué yo digo que Europa es belicosa? Tú dirás, no, pues yo he viajado por allí, eso es bien civilizado, es bien bonito, allí no pasa nada. Mira este mapa, este es un mapa de las guerras que ha habido en los pasados 2.500 años, las batallas que ha habido en los pasados 2.500 años, los lugares donde se han dado esas batallas, los puntos blancos son donde ha habido guerras en los últimos 2.500 años. Mira el mapa de Europa, está prácticamente pintado de blanco completo. La historia de los países de Europa es de guerras constantes entre ellos mismos. Lo que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial para acá es una excepción en la historia. Bueno, tuvieron la guerra pero eso fue una guerra civil, la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? Que se desmembró. No habían tenido desde 1945 hasta ahora, hasta el 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Allí no había habido una guerra. Pero eso es raro. En la historia de Europa, eso es raro. Lo que había sucedido antes era todo lo contrario, estaban constantemente los países haciéndose guerra los unos a los otros y en alguna medida la OTAN ha sido bien importante para eso. Y en ese sentido es peligroso, mirando hacia el futuro, es peligrosa la posibilidad de que Europa decida
que se va a rearmar nuevamente, que va a crear una alianza entre Europa solamente, que eso lo están hablando, de excluir a Estados Unidos y probablemente a Canadá también, pero la más importante aquí es Estados Unidos, de excluirla y hacer una alianza militar exclusivamente europea para no tener que depender de los vaivenes, ¿verdad?, ideológicos o de la persona que esté en el poder en Estados Unidos. Pero eso es mirando, obviamente, hacia Rusia. Y de primera intención, pues no parece una idea tan mala, pues que Europa se aliada, ¿verdad? Todos los países son aliados, están en la Unión Europea, que se mantengan unidos y que creen su propio mecanismo de defensa sin tener que depender de Estados Unidos. Pero la historia nos dice que cuando los países europeos entran en una carrera armamentista, eventualmente empiezan a florecer esas diferencias, esas rencillas históricas que tienen desde hace cientos o miles de años, por lo menos más de 1000 años, y empieza a haber problemas y puede ser alguna tontería, algún incidente que parezca sencillo, el que desate una guerra máxima, como pasó en la Primera Guerra Mundial, que esa guerra se desató porque mataron al heredero del trono del Imperio Austriaco, que era un imperio en decadencia. Ni siquiera era el emperador, era el hijo del emperador. Lo mató un serbio, que tampoco, Serbia ni siquiera era un país independiente, estaba ahí como medio influido, casi ocupado por Austria. Es decir, no empezó entre Alemania, Francia, Rusia y el Reino Unido. Empezó en una región relativamente remota y eso explotó para el resto del continente y después al resto del mundo. ¿Pero por qué pudo darse? Porque había dos alianzas, igual que hay ahora, dos alianzas militares con el equivalente al artículo 5 y estaban armados hasta los dientes y tenían la impresión de que el que tirara primero era el que iba a ganar. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Y yo no te digo esto para que te alarmes, no para que te preocupes, pero sí para que estés al tanto de lo que está sucediendo, porque todas esas cosas tienen que ver con nosotros, tiene que ver con el mundo entero. Pero nosotros, como parte de Estados Unidos, cuando uno habla de Estados Unidos, no habla, realmente está hablando de nosotros en estas cosas. No importa si tú eres independentista, estadolibrista o estadista, es que todas las cosas en las que Estados Unidos se involucre, nosotros también por añadidura estamos allá. Tú lo viste con la crisis con Venezuela, como salimos en el mundo entero. Así que no te pierdas estos análisis para que estés al día de todo lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta a nosotros. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de Actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.